Buenos días a todos. Mi nombre es Pamela, de la organización de IFAES, y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto a Splunk. Comentaros un par de cosas en lo referente al funcionamiento del webinar. Primeramente, podréis lanzar las preguntas a los panelistas en el panel que os aparece a vuestra izquierda y se las remitiremos y ellos las contestarán lo antes posible. Al finalizar el encuentro, les aparecerá un pequeño cuestionario sobre la sesión que les agradeceríamos que contestasen. Comenzamos dando paso ahora a Stefan Estevez, EMEA Director of Product Marketing de Splunk, y a Pablo Rocafort, Senior Sales Engineer de Splunk. Bienvenidos. Gracias, Pamela. Bueno, pues vamos a empezar entonces esta presentación sobre, a ver, si seguís teniendo problemas con IT y sufriendo incidentes, creo que estamos en el tema. Bueno, como lo dijo Pamela, lo siento, me llamo Estefan. Siento por mi acento, es porque estoy en París y de origen francés, pero también español, pero no lo puedo cambiar. Pero por suerte Pablo tiene un acento perfecto y es el que va a hablar de algunos elementos quizás los más interesantes de esta presentación. Así que vamos directamente a una parte de logística que, bueno, nuestro equipo legal nos pide de compartir este texto muy interesante. Lo podréis siempre leer un poquito más tarde. Yo lo leo cuando tengo dificultades para dormir, pero bueno, solo es para decir que cualquier información acerca del futuro, etcétera, no son elementos que tenéis que tener en cuenta al momento de seleccionar una tecnología, únicamente a partir de los productos y servicios que cada empresa tiene en su portfolio actual. A ver, empezamos entonces sobre el tema. ¿Cómo podemos hoy en día pues, evitar esos incidentes? Y antes de empezar, vamos con el contexto actual que está cambiando y que está imponiendo una nueva manera de trabajar cuando hablamos acerca de incidentes de IT. Y el contexto es que cuando miramos un poco los que los CEOs están esperando de las empresas y por lo tanto de los equipos IT, pues es que mejoren la eficacia y la eficiencia operacional. Es decir, que incluso antes de la pandemia, uno de los estudios de PwC que hace más de 22 años con el World Economic Forum, pues hizo esa pregunta a los CEOs y dijeron, pues en el 80% de los casos que el contexto internacional era demasiado complicado y que las empresas tenían que mejorar su eficiencia interna como prioridad número uno. Pero también decían, en el 51% de los casos, que era difícil de hacerlo porque el acceso a la información, el acceso a la data era demasiado complicada. Estaba proporcionada en silos, es decir, que cada equipo daba una visión, pero ellos, como CEOs, les resultaba difícil tomar decisiones con esa información que viene por trozos. Otra información que no está ahí, pero en el 54% de los casos tampoco confiaban demasiado en esa data. Pero sí tenían una esperanza muy grande en que la inteligencia artificial iba a revolucionar la manera de cómo hacemos negocios y que iba a tener un impacto más importante, incluso comparado con la llegada de Internet, que eso, la verdad, personalmente me ha sorprendido mucho. Y esa parte, entonces, pues Pablo la presentará un poquito más tarde sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los equipos de IT y, por supuesto, las empresas pues, a enfrentarse con nuestro nuevo contexto, que como lo acabamos de ver, hay un cambio de expectativas a nivel de CEO, pero también al acelerar la transformación digital, pues más empresas van añadiendo pues el cloud como parte, la nube como parte de su estrategia. Y vemos que hoy en día no solo estamos utilizando el cloud, pero que sobre todo utilizamos múltiples clouds. El 61% de los respondentes de una encuesta, esta vez de Gartner, pues dicen tener por lo menos 3 clouds diferentes, 3 proveedores de cloud diferentes, que es una situación, bueno, que da mucha flexibilidad, pero que también tiene que dar un poco de complejidad cómo gestionar todo eso. Porque cuando hablamos de cloud es también hablar de esas nuevas tecnologías que estamos añadiendo a nuestro stack,
que son pues los microservicios, los containers, etcétera, que nos vienen del cloud y que ahora también estamos utilizando pues en nuestros CPDs. Pero también el resultado es que el primer problema a añadir esas tecnologías es cómo lo voy a gestionar. Y es lo que confirma otro estudio de O'Reilly sobre, por ejemplo, la adopción de los microservicios. Entonces, estamos en una situación hoy en día que tenemos que preparar el futuro, adoptar esa transformación digital de una manera cada vez más rápida, que está cambiando nuestra manera de trabajar, que nos exige pues ir más al DevOps, ir más hacia el cloud y adoptar esas tecnologías muy efímeras, que hace que la situación es bastante complicado cuando uno está en el equipo de IT, porque por un lado, unas expectativas muy fuertes del equipo de dirección y por otro lado, pues continuar a hacer nuestro trabajo, a dar servicio a los diferentes equipos internos, que sean los equipos de seguridad, de producto, de service management, de redes, etcétera. Y todo eso, pues con una información, porque todo al final acaba siendo datos, ceros y unos, pues unos datos que son difíciles de acceder, que están en silos, que a veces tampoco sabemos exactamente cómo utilizarlos, quién es propietario de ese dato y con un equipo, con unas herramientas hoy en día que no se han modernizado, porque la verdad es que sí que el CEO está esperando mucho del equipo de IT, pero cuando vamos a pedir el budget y para poder modernizar las herramientas es más complicado. Entonces, estamos en ese nuevo contexto y sin embargo, pues como lo empezamos a imaginar, el día a día pues no cambia. Tenemos siempre esos mismos retos enfrente de nosotros. Pero lo que es interesante es de ver que cada vez estamos añadiendo más cosas a nuestra infraestructura IT, que sean servicios cloud, que nos dan un SLA de 100% o de 99 y cuántos 9 queremos después del coma. También compramos tecnología que se supone que tiene una disponibilidad muy alta y sin embargo, pues cuando miramos lo que está pasando tenemos cada vez más problemas, más incidentes. Este es un estudio que a mí me interesa mucho, que sigo desde hace 8 años, del Uptime Institute, que va analizando pues, a la gente que gestiona pues, los servicios de IT, preguntándoles, oye, este año tuviste un incidente importante, un impacto sobre el servicio a negocios muy importante, sí o no. Y no hablamos de los pequeños problemas de cada día, algo serio que impacta el negocio. Pues en 2017, el 25% decían que sí, han sufrido un outage. Eso a 31% en el 2018 y a 34% en el 2019. ¿Qué significa? Que compramos servicios, tecnologías de alta disponibilidad y sin embargo cuando las ponemos todas juntas, pues la suma acaba dando problemas, dando mal servicio por la complejidad. Y eso es extraño de ver que cuando les preguntamos, oye, y cuando analizáis el incidente, ¿encontráis la información? ¿Sabéis de dónde viene? En el 80% la respuesta también es sí. ¿Eso qué significa? Que la información está ahí, pero que la consumimos demasiado tarde. Sería más interesante tener esa información y la utilizar como monitoring para evitar de sufrir ese impacto sobre el negocio. Entonces, como lo vemos, cuando estamos en esta situación, añadiendo clouds, nuevas tecnologías efímeras, que nos piden pues, desarrollar nuevas aplicaciones. Y cuando sumamos todo eso, acabamos en una situación que es difícilmente sostenible. Porque la verdad es que ya es un CPD o conectado con varios clouds, ya es una situación por sí misma muy complicada. ¿Cuántas capas de tecnología tenemos entre el almacenamiento, las redes, los diferentes tipos de servidores, las capas de abstracción de containers, etcétera? Todo eso puede dar problemas al final y impactar una transacción. Eso que esté en casa o en los clouds, digamos. Eso crea la instabilidad. Y vemos que hoy en día cada vez más incidentes pueden venir de la parte aplicativa y también hay muchas
herramientas que utilizamos hoy en día para desarrollar nuestras aplicaciones que tienen información que no valoramos a la hora de hacer la parte de troubleshooting. En DevOps, la verdad es que pasamos más tiempo automatizando y modernizando las herramientas de Dev que las de Ops, y al final debería ser algo al 50-50 para tener esa feedback loop como se supone que tenemos que tener con DevOps. Entonces, pues esto crea la situación donde cada uno pues, va a utilizar su propia herramienta para su propio beneficio sin tener una visibilidad global. Cada uno trabajamos en silos y al final estamos creando un nuevo KPI que es medir el tiempo para justificar que yo soy inocente. En vez de andar a buscar la causa de cada incidente, pues pasamos más tiempo justificando no es culpa mía. ¿Por qué? Por este trabajo en silos donde cada equipo utiliza su propia herramienta. Las de Rede, pues herramientas de Rede, los DBA para la base de datos, los Cloud Ops utilizan las herramientas de los Cloud Providers, etcétera, y acabamos con una suma de elementos a investigar y a mirar para encontrar de dónde viene el incidente que es imposible de consumir como humano. Pasamos de pantalla en pantalla hasta intentar encontrar de dónde venía el incidente. Y es lo que llamamos muchas veces el efecto sandía. Cada uno mira su sandía, está verde, pero cuando de verdad hacemos una investigación, pues y la abrimos, dentro vemos que es roja. Y este es el efecto que queremos hoy en día evitar modernizando la parte de monitoring y de troubleshooting. Porque si no lo hacemos, acabamos impactando el negocio y el negocio, como lo vemos, es cada vez más digital. Entonces, dependemos de IT. IT está en el centro cada vez más del negocio para proteger pues, el volumen de negocio, la satisfacción de los clientes, nuestras marcas, etc. Y hay varios estudios que sea cuál sea el número, sabemos todos que una hora sin negocio digital, pues cada uno va a poner cuántos euros enfrente, pero generalmente sabemos que son sumas cada vez más grandes y más impactantes. Entonces, bueno, esta es la introducción, pero hay soluciones y es la idea de ver un poco cómo pues, Splunk puede ayudar a evitar que esos incidentes, que esos outages, pues impacten el negocio. Antes de entrar en la parte más técnica y de presentación un poco de lo que hacemos, solo 2 minutitos, quién somos, sin pasar de números de cuántos empleados, eso no importa. Más interesante es de saber Splunk en qué mercados actuamos, porque hacemos muchas cosas y lo vamos a explicar. Somos una plataforma de datos que después da servicio a varios equipos, pero actuamos, por ejemplo, en uno de los mercados que se llama ITOM, Operations Management, que es el mercado de esas herramientas que os permiten pues, ver lo que está pasando, cuál es el rendimiento de mi plataforma, de mi infraestructura, cuál es el nivel de mi capacidad disponible, mi nivel de disponibilidad. Es observar mi infraestructura que esté en el cloud o en mi CPD. Pero también hemos comprado tecnologías, integrado en nuestro portfolio tecnologías para ahora ser capaces de monitorizar la parte aplicativa. Entonces somos un actor del mundo del APM. Y estas dos partes, el ITOM y APM, es para observar la parte aplicativa y la infraestructura. Pero después, ¿qué pasa? Pues tenemos que tomar decisiones. Y cuando proporcionamos tecnología para analizar datos, para interpretar datos, para incluso predecir lo que va a pasar, pues somos actores del mercado ITOE, Operation Analytics, que es pues todo lo que ayuda a decidir. Y desde hace unos años, pues Gartner introdujo un nuevo mercado para esa famosa adopción del machine learning, de la inteligencia artificial, conjunta con el big data. Y la idea es cómo, porque vemos que tenemos mucha información en la parte de infraestructura aplicativa, para ayudar a decisiones, cómo puedo consumir todo eso, pues utilizando la parte de inteligencia artificial, que es lo que se llama el mercado del AIOps, Artificial Intelligence for Operations.
Y bueno, siendo una plataforma de datos, sabiendo todo lo que pasa en parte aplicativa, infraestructura, etcétera, pues también podemos ayudar en parte de seguridad y actuamos en el mercado del SIEM. Y vemos que en cada uno de esos mercados, pues en la mayoría de ellos somos el líder mundial en cuota de mercado y en crecimiento. Y desde poco, pues para simplificar un poco todo eso, Gartner intentó agrupar algunos mercados para hacer un mercado más grande, que es todo lo que puede ayudar a analizar el rendimiento global, digamos, de IT en todos los sentidos. Pues ese nuevo segmento de mercado que se llama el Performance Analysis, pues también actuamos como número 1 global de ese mercado. Entonces ya veis, para los que nos conocen desde hace muchos años, que Splunk ya hace más de 15 años que no somos solo logs, que hacen muchísimas más cosas y de manera más eficaz, porque vemos que tomamos cuotas de mercado en todos los segmentos. ¿Por qué? Porque no somos solo una herramienta, somos una plataforma de datos que tiene una manera de gestionar datos que no es la tradicional. La tradicional, siempre las empresas han intentado agrupar todo en una base de datos gigante, estructurar la información, intentar sacarle valor. El problema cuando uno intenta de estructurar a este nivel de capacidad, pues es que perdemos pues la capacidad a preguntar, a hacer las preguntas que queremos a los data. Porque cuando estructuramos la información, eso significa que ya sabemos qué pregunta y qué respuesta queremos tener. Entonces, cuando estamos en fase de investigación, por ejemplo, en casos de incidentes de IT, etcétera, no siempre sabemos lo que está pasando, no siempre sabemos qué pregunta hacer. Entonces, esta manera de hacer, de estructurar, ya no funciona. Splunk no estructuramos la información. La estructuración se hace al momento, en vivo, cuando hacemos la pregunta. Eso significa que el límite que tenemos en creatividad es nuestra capacidad de hacer preguntas a los data. Y ese es un elemento muy diferenciador de nuestra tecnología. Entonces, hay que entender que antes de todo somos esa plataforma donde vamos a recuperar información de, pues quizás de herramientas que ya tenéis. No tenéis por qué cambiar vuestros procedimientos y costumbres, que sea pues conectarse a una APM o una herramienta de monitoring de redes, o reemplazarla si queréis, y también pero conectarse al IoT, conectarse a las redes sociales, a lo que sea. La idea es de tener esa plataforma y entonces de dar acceso a esa información a los diferentes equipos internos y romper los hilos, que esa es la idea. Es pasar de todas estas pantallas a agrupar todo en una sola tecnología donde voy a poder ver mi nivel de servicio, mi SLE, hasta el mínimo contenedor, hasta la mínima transacción, sea cual sea el volumen. Y eso significa también hoy en día pues hablar de ese nuevo tema que es la observabilidad. ¿Por qué la observabilidad? Bueno, porque hoy en día, como lo hemos visto en la introducción, estamos cada vez más en los clouds, utilizando esas nuevas tecnologías muy efímeras, microservicios, contenedores, serverless. Y lo que pasa es que la mayoría de las herramientas existentes pues no captan esa información. Hacéis un monitoring cada minuto, pero entre un minuto puede pasar un mundo a nivel de microservicios y de serverless. Pueden aparecer, tener un problema, desaparecer y reaparecer de nuevo sin que nadie se entere. Entonces, no tenemos esa visibilidad. Cuando hablamos de tener observabilidad, es tener una tecnología que sea capaz de acceder a esos datos, que sean efímeros y sea cual sea el volumen, porque al ser, a hacer parte de la estrategia de transformación digital, pues hoy en día también necesitamos saber lo que pasa a nivel de la mínima transacción de cada humano con la aplicación. Entonces, eso es lo que queremos decir con el qué se requiere para la observabilidad. Tener acceso a todos los datos, que sea en tiempo real, al volumen que, bueno, que sea el volumen de cada cliente, y poder pues ponerle por encima esa capa de analítica, esa capa de inteligencia artificial, porque cuando hablamos de volúmenes, pues algo que un humano pueda consumir para tomar decisiones, que sea para el troubleshooting o otro. Eso son las condiciones para poder tener una experiencia usuaria máxima,
para ayudar también a los equipos de DevOps en pues seguirlos en niveles de velocidad y calidad para desarrollar nuevas aplicaciones y soportar el negocio. Podéis intentar, eso es una cosa que se puede hacer por sí mismo, podéis montar una plataforma de ese tipo. Lo que pasa es que es un trabajo enorme, muy complejo, con muchísimos elementos. Y después, teniendo esa plataforma, ¿cómo la voy a conectar con mi sistema de alerting, con mi sistema de gestión de incidentes y a quién llamar, a qué hora de la noche, etcétera? Es el trabajo de IT de desarrollar sus herramientas o de consumir directamente la herramienta para que IT sirva IT al negocio. Y eso es lo que pretendemos con Splunk, que es agrupar todo eso en una sola plataforma donde tenemos las métricas, las trazas, los logs y todo otro tipo de información que nos interese. Las configuraciones, los tickets integrándose con ServiceNow, con lo que sea, todos los cambios. Pero también, no solo a nivel de la aplicación y su infraestructura, pero desde poco también lo hacemos a nivel del usuario final. Acabamos de añadir oficialmente hace pocos días el Real User Monitoring, la experiencia del usuario final, y después poder pues, integrarse y dar el servicio de gestión de incidentes, de qué equipo llamar a qué hora y, por qué no, de orquestar y automatizar las respuestas a incidentes, para saber qué ha pasado, dónde ha pasado, que son las trazas, por qué ha pasado, con los logs, tener esa investigación al nivel más fino, quién ha sido impactado, qué usuario, qué cliente, qué equipo tengo que llamar cuando esto sucede, y también pues tomarse un poco de tiempo para una cañita, aunque estos días es complicado con los amigos, pero y dejar la tecnología, pues tratar algunos de esos respuestas automáticas que siempre hacemos. ¿Por qué no dejar la tecnología hacer el reboot en vez de despertarme a las 3 de la mañana y solo llamarme cuando de verdad se necesita una intervención de un experto, digamos? Algunos diferenciadores de esta plataforma, de esta solución. La primera, que es importante, y lo veremos dentro de unos minutos, Pablo va a hablar de la parte de inteligencia artificial, y si no tenemos los datos que se necesitan, no hace falta ir directamente a inteligencia artificial. La inteligencia empieza con los datos. Y hoy en día Splunk es la única tecnología en el mercado que tiene más de 2000 integraciones, que sea con lo que sea con los clouds, que sea con SAP, con mainframes, con un Apple Watch o cualquier fuente de datos que sea procedente de una máquina. A nivel de métricas, un diferenciador importante, utilizamos streaming. Así es como podemos tener esa visión en tiempo real. Trazas, tenemos un nivel de granularidad de las trazas hasta la mínima transacción. No hacemos sampling como la mayoría de los APMs, que cogen una parte de las trazas para imaginarse cuál es el nivel de salud de mi aplicación. No, hacemos hasta el nivel de la traza única, y para eso también utilizamos sistemas open source como OpenTelemetry, del que Splunk es el principal contribuidor del proyecto OpenTelemetry, por ejemplo. Bueno, logs, llevamos desde muchísimos años liderando este mercado, no hace falta entrar en los detalles. Eventos, quizás mucha gente no sepa que tenemos toda una tecnología de gestión de eventos en la que vamos a poder unificar una vista única de todos los eventos, que vengan de donde vengan, de cualquier capa de infraestructura o aplicativo, y de aplicar inteligencia artificial para ayudar, pero de nuevo lo vamos a ver en unos minutos. El Real User Monitoring, ya lo he explicado, no solo analizamos las trazas, pero también al nivel de cada usuario para hacer un troubleshooting a nivel individual. Y cuando al final pues sigue sucediendo, hay un incidente, ¿a quién llamar? Pues tenemos tecnología ya adaptado a nuestra realidad actual, muy distribuida también, donde nuestros equipos de crisis pues están cada uno trabajando desde casa, pues aplicación móvil, con chatbots y con todas las funcionalidades que imaginamos, a equipos distribuidos que van a trabajar juntos a solucionar un incidente. Y bueno,
cuando es posible, pues automatizar directamente algunas respuestas a incidente para limitar el volumen y el impacto sobre los equipos y eso a través de la orquestación, etcétera. Bueno, es una introducción un poquito larga, pero la parte un poco más concreta la voy a dejar a Pablo. Pablo, si quieres, me lo dices y te paso los slides cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Estefan. Pues vamos a ver un poquito qué hacemos, qué hace Splunk con toda esa información, ¿no? Estefan ha estado hablando de cómo nuestra plataforma de datos es capaz de integrar toda esa información. Hemos estado hablando de logs, métricas, trazas, hemos estado hablando de Real User Monitoring, que es algo que acabamos de incorporar a nuestro portfolio hace muy poquitos días. Y ahora, ¿qué hacemos con todos esos datos, ¿no? Estamos hablando de muchísimos datos diferentes y que, como pone ahí, cualquier persona no sería capaz de gestionar toda esa información a la hora de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está causando nuestros incidentes, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que la inteligencia artificial y el machine learning trabaje para nosotros, que nuestra plataforma de datos trabaje para nosotros, porque si tenemos un problema, ¿por dónde empezamos, no? Empezamos por las máquinas virtuales, por el middleware, está en la red. Siempre es difícil saber por dónde vamos a ir empezando. Por eso, aquí es donde nos va a ir ayudando el machine learning a recoger toda la información. Lo importante es recoger toda esa información que normalmente suele estar desagregada, que viene de fuentes diferentes, cada una con su propio formato. Necesitamos al especialista de middleware, necesitamos al especialista de VMware, necesitamos al especialista de red para interpretar esos datos. La idea de Splunk es ser capaz de recoger toda esa información, siempre en crudo, como decía Stefan. No es necesario hacer ningún tratamiento de todos esos datos, recogerlo de todos esos hilos, almacenarlo en formato en crudo para poder realizar todas las preguntas que nosotros queramos sobre ellos. Y de esa forma hacer esas correlaciones de la información en tiempo real. ¿Para qué utilizamos aquí el Machine Learning? Lo que necesitamos es hacer esa correlación entre qué es, por ejemplo, lo que ha pasado en nuestro middleware y en nuestro Apache o en nuestro hardware o en el mainframe. Toda esa información que está desagregada, que nuestra plataforma de datos es capaz de hacer la correlación para saber qué cosas están relacionadas entre sí y agrupar esa información. ¿Pasa? Bien. Y de esta forma, una vez que tenemos de qué todos estos datos a qué pertenecen, añadir contexto. Es decir, ¿qué está ocurriendo con nuestra información? ¿Es algo que siempre está pasando? ¿Es algo que no debería pasar? Yo siempre aquí muchas veces pongo el ejemplo del servidor de nóminas, ¿no? Que siempre el día 30 del mes va a tener mucha más carga que el resto de los servidores. ¿Es algo que es normal? Sí, es normal. El día 30 va a tener más carga, va a tener que trabajar porque tienen que salir todas las nóminas. Ese es el contexto. El contexto es saber que el día 30 probablemente no haya que mandar una alerta en caso de que el servidor esté saturado. Y después, una vez que somos capaces de agregar el contexto y de saber que eso es normal, también tenemos que saber qué es lo que no es normal. Es decir, necesitamos saber si lo que está pasando, por ejemplo, en el servidor de nóminas, es algo normal y lo que no, saber si nos estamos desviando. No es normal porque es día 30, no es normal porque es el día 30 del mes, no es normal porque es lunes, no es normal porque es festivo este día todos los días del año. Es algo que necesitamos que nuestro Machine Learning, nuestra inteligencia artificial, nuestra plataforma de datos sepa lo que es normal y lo que no es normal. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos aprendiendo cada día cómo se está comportando nuestra plataforma de datos, cómo se están comportando todo nuestro IT, cómo se está comportando
todos nuestros elementos y de esa forma aprender si esta desviación es algo que es normal o no es normal. Y una vez que ya hemos sido capaces de detectar qué es lo que no es normal, si lo que está pasando es algo que no debería estar pasando, necesitamos que nuestra plataforma de datos nos guíe hacia la investigación. ¿Qué es lo que ha causado este problema? Y sea capaz de, entre todos esos datos diversos, decirnos la causa raíz del problema es aquí o aquí es donde se está dando. Y es muy complicado hacer esto con cualquier otra plataforma que no sea capaz de entender y de hablar el mismo lenguaje de que todas estas diferentes fuentes de información que estamos trayendo a nuestra plataforma de datos. Y por último, ¿qué os parecería si en lugar de tener esta investigación, una vez que ha llegado el problema, pues que nunca llegase a ocurrir el problema? Este es el objetivo que tenemos con Splunk, que nunca llegue a ocurrir este problema, ya que es uno de los diferenciadores de Splunk y por el motivo por el que hay muchos clientes que nos eligen, y es que Splunk es capaz de predecir el estado de salud de muchos de los servicios que estáis viendo ahí abajo como silos. Es capaz de predecir el estado de salud, es capaz de predecir los eventos antes de que ocurran y de esa forma hacer un forecast de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Detectar cómo influyen unos elementos sobre los otros y avisar antes de que ocurra cualquier problema. Y gracias a esto, gracias a todas las capas que veis aquí en las que aplicamos el Machine Learning de inteligencia artificial, que es algo que vamos a ver un poquito más en detalle, Splunk es capaz de reducir la prioridad de los incidentes, aquí lo veis, entre un 15 y un 45%. Los incidentes de severidad 1, que son los que mayoritariamente los que más hay que trabajar, somos capaces de reducirlo de un 15 a un 45%. Y el tiempo que se invierte en investigar cuál es la causa del problema, reducirlo de un 70 a un 90%. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en lugar de tener que ir a visualizar distintas herramientas, por ejemplo, la de base de datos, porque ya sabéis cómo funciona esto, hay un error, todo el mundo va a ver sus pantallas y todo el mundo te va a decir, yo lo veo todo verde, la red está bien, la base de datos está bien. Sin embargo, el usuario final está experimentando lentitud, está experimentando problemas y es difícil verlo si no somos capaces de coger toda la información y ponerla a trabajar para nosotros, para que nuestra plataforma de datos nos diga qué es lo que está ocurriendo. De esta forma es como conseguimos reducir el tiempo de investigación, ya que Splunk es capaz de navegar a través de todos esos datos y, por lo tanto, y lo que le interesa al negocio y a nuestros CEO, como decía Estefan al principio, reducir el impacto final en el negocio entre un 67 y un 82%. Y bien, ahora vamos a ir desgranando un poquito cómo va cada uno de estas funcionalidades clave que tenemos en Splunk. La primera es la capacidad de predecir, ¿de acuerdo? Ahí podéis ver el estado de un servicio, como pudiese ser un servicio, por ejemplo, de base de datos, un servicio de virtualización, y donde estamos viendo la predicción del servicio en el futuro, es decir, 30 minutos en el futuro, cuál va a ser el estado de salud de este servicio. Y también estamos viendo cómo este servicio, que está compuesto de diferentes KPIs, cuál va a ser esa predicción de los KPIs. Es decir, estamos mezclando en una misma pantalla, en una misma visualización, las predicciones de los valores más técnicos junto con la predicción del servicio y cómo el servicio se va a ver degradado de cara al negocio, de cara a nuestros usuarios finales. Siempre cuento esta anécdota y es que cuando estábamos en una prueba de concepto aquí, en un cliente de estos de apuestas online, juegos online,
bueno, pues Splunk detectó con 48 minutos de antelación, fue en este caso, que había un Apache que se iba a caer. Es decir, todo el estado conjunto del sistema, con su CPU, su memoria, su base de datos, todas sus aplicaciones, el conjunto global, cómo estaba todo el conjunto, nos indicaba que 48 minutos en el futuro se iba a caer una de las capas. Bueno, pues en este caso, pues algunas personas dijeron no puede ser, lo de siempre, ¿no? Yo veo todo verde, no veo ningún indicativo, no veo nada que indique que vaya a haber un problema y bueno, al final ese frontal se cayó, ese Apache se cayó, ahora son buenos clientes de Splunk, pero lo que quería ilustrar es que hace falta, es necesario para romper todos esos silos donde la gente solamente está viendo los equipos de operaciones, solo ven sus herramientas de monitorización separadas, es necesario tener una plataforma que sea capaz de entender todas las fuentes de datos y de esa forma poner a los datos a trabajar. Y como veis aquí, una de las formas es la predicción. Sí, gracias, Esteban. Vamos a pasar hacia la parte de análisis de eventos. ¿Dónde más aplicamos el Machine Learning? En el análisis de los eventos. Como hemos hablado, estamos viendo aquí un montón de... esta es una estructura típica de aplicación en 3 capas, base de datos, servidores, aplicaciones, y aquí estamos viendo cómo al fin tenemos muchas vistas en silos como estábamos viendo. Al final, una base de datos va a tener su propia herramienta de monitorización, los servidores, el middleware, su propia herramienta y las aplicaciones también. ¿Qué ocurre cuando hay un problema, por ejemplo, que viene de la base de datos? Todo va a empezar a fallar en cascada. Desde la base de datos y hacia arriba, las alertas van a empezar a salir y vamos a tener una gran tormenta de alertas donde no sabemos dónde se ha originado, quién es el causante del problema, y esto siempre nos deriva a las famosas war rooms, ¿no? En meter a todo el mundo en una sala a saber qué es lo que ha ocurrido, lo cual lleva muchísimo tiempo, ¿no? La idea es, si os fijáis, es saber si ocurre algo, ocurre un incidente, por ejemplo, en la capa de e-commerce, abajo, en almacenamiento, saber a qué nos va a afectar. Probablemente, si nos afecta la parte de e-commerce, no nos va a afectar la parte de mobile. Y no hace falta que incorporemos a las personas que llevan la aplicación de mobile dentro de la investigación. La visión en silos ya no funciona, ya que necesitamos saber cómo están impactando en nuestro negocio y de una forma, como veis, más vertical los incidentes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un poquito más cómo funciona esto. ¿Qué es esto? Pues si os fijáis, aquí esta es una pantalla de análisis de eventos de Splunk. Si os fijáis, hay un evento que está seleccionado, pone On-Prem Database Issue, donde hay un número, un 11. Y esto nos está indicando que ha habido un problema con la base de datos y Splunk ha detectado otros 11 eventos en la cadena, es decir, de ese problema de base de datos hacia arriba ha impactado en ha habido 11 violaciones de servicio y Splunk las ha agrupado en una sola. No hace falta despertar a todo el mundo, sino que se crea un único ticket, reduciendo muchísimo la tormenta de alertas y la fatiga a la hora de investigar. Y además, ahí podéis ver cómo aparece una causa raíz probable del problema. Probablemente, ¿cuál es la causa raíz que ha causado nuestro problema, ¿no? Que sale ahí en el event timeline. Entonces, no solamente somos capaces de que nuestros datos se puedan agregar, ahí está, gracias Estefan, sino que Splunk es capaz de decirnos qué es lo que se ve impactado con este problema en la base de datos. Pues se ve impactado probablemente el middleware, el tiempo de respuesta, los KPIs que se están viendo impactados gracias al árbol de servicio, viendo los servicios que están relacionados, sino que también nos va a indicar cuál es la posible causa raíz.
que ha causado el problema. Y después, esta gestión de tickets, como estábamos viendo, también tiene una gran potencia a la hora de utilizarlo como repositorio de información, ya que cualquier operador puede ir, puede hacer anotaciones, puede asignarse las incidencias, etcétera, y y utilizarlo como un repositorio de información para lanzar acciones de forma automática. Y aquí, si os fijáis, una vez que hemos detectado el problema, ¿cómo podemos investigarlo? Esta es una pantalla de las que más me gustan dentro de lo que Splunk puede ofrecer, y es que en esta visión podemos obtener el estado del servicio, de nuestro servicio, tanto de punto de vista de las métricas como punto de vista de los logs, de las trazas, de los eventos, todo en una única pantalla para saber cómo está impactando algo, por ejemplo, un evento, cómo está impactando en el resto de nuestro servicio, cómo ese evento, la aparición de ese evento, cómo está impactando en la CPU, en la memoria, en el tiempo de respuesta y al final en nuestro negocio, lo cual nos facilita muchísimo la tarea a la hora de realizar investigaciones. Esto sería como una especie virtual war room, lo llamamos, donde información de las diferentes capas, base de datos, middleware, por ejemplo, los apaches, de los diferentes contenedores que puede estar aquí, del orquestador que utilicemos para manejar todos nuestros contenedores. Toda esa información puede estar aquí, de tal forma que no necesariamente cada equipo de operación tiene que tener una herramienta diferente, sino que todo el mundo accediendo a la misma beneficia tanto al troubleshooting como a la colaboración. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad es que ha sido muy claro, pero lo hemos visto. Hay mucho valor en la inteligencia artificial, pero mucha gente dice, bueno, pero esto es un concepto, lo hacéis, a ver, ¿quién lo está utilizando en producción, etcétera? Os vamos a compartir algunos casos de clientes. Bueno, Pablo ya habló de algunos, pero de manera más concreta, con algunos nombres. El primero es que me gusta mucho como caso es Leidos. Leidos es una empresa de tecnología que interviene en muchos verticales, desde defensa hasta ingeniería, etcétera. Con un sistema IT muy complejo en más de 240 oficinas, eso genera muchísimo eventos para el equipo de IT. Empezaron a utilizar Splunk y nuestra capacidad a darle el machine learning, en este caso, de esta parte de inteligencia artificial, y pasaron de más de 5.000 alertas al día a 50 tickets, de algo que no se puede consumir a nivel humano a algo que ahora sí el equipo puede gestionar. Eso es un nivel de reducción, vamos, importantísimo. Este es un ejemplo entonces de cliente que utiliza nuestra tecnología. Otro caso, bueno, Pablo habló de 48 minutos. Yo tengo un caso en Irlanda de un banco que se llama Allied Irish Bank, AIB, que nos mandó una copia de pantalla de su Splunk, donde han detectado el incidente 3 horas y media antes, porque los algoritmos a velocidad de CPU pues vieron el comportamiento, algunos KPIs que la última vez han generado un incidente, pues lo han detectado con 3 horas de anticipación. Y se puede ver, hay un vídeo en nuestra web donde explican un poquito más en detalles cómo lo hicieron. Pero eso no solo se puede aplicar a IT, como lo habíamos dicho, Splunk es una plataforma, hablamos mucho de IT, pero es una plataforma de datos que puede también incluir la parte de IoT. Y en este caso, Zeppelin es una empresa que da sistemas eléctricos para fábricas, etcétera. Utilizan nuestra tecnología y la parte de inteligencia artificial para predecir incidentes en la parte de motores eléctricos, que hacen también un monitoring, por ejemplo. Y quizás el ejemplo que a mí más me guste es el de Dell y del Black Friday. Os dejo imaginar el impacto que te pueden tener en el negocio de Dell un día como el Black Friday a nivel global. Pues antes de utilizar Splunk,
estaban en esta situación. La clásica, trabajamos en silos, tenemos un mean time to repair muy alto. Los clientes no siempre pues tienen esa frustración de ver que tienen un laptop súper barato, pero al final la transacción no se hace y se quejan porque se les escapa el laptop que querían a precio de Black Friday. Y al primer año de utilizar Splunk se encontraron en una situación nueva. Ningún impacto técnico, un volumen de ventas récord, un nivel de satisfacción cliente récord y como lo dice el director de los Site Reliability Engineers de Dell, es el mejor Black Friday que tuvieron. Quizás se fueron entonces de cañas. Pero bueno, ese es un caso porque a nivel de Dell, pues de pasar a una situación muy complicada, estresante, a ningún impacto, un volumen de ventas máximo. Y esto puede ser cuando uno empieza por un proyecto, pero tenemos clientes que hacen ahora en día parte de su estrategia de transformación digital la hacen con Splunk, que es el caso de Porsche. Porsche, eso lo que veis es un dashboard de Splunk y no lo hemos indicado, pero se puede configurar y hacer mucho trabajo a nivel de presentaciones de datos como uno quiere. Esta es, por ejemplo, la manera de cómo Porsche comparte sus dashboards de Splunk con sus usuarios internos. Pues Porsche ha empezado con nosotros en monitoring de IT y también en casos de seguridad y otros. Después, monitoring de cómo la gente, cómo los prototipos de los coches, pues se utilizaba el sistema de navegación y audio para ver si funcionaban bien o no. Van añadiendo así casos de uso hasta, por ejemplo, hoy en día monitorizar la fabricación de los coches, saber cuántos tornillos se han utilizado, etcétera, con Splunk, y eso es otro dashboard que vemos ahí. Tienen en 2 años han pasado de 1 a más de 60 proyectos y el último es, el último, por ejemplo, es trabajar sobre la Taycan, que es el Porsche eléctrico, y dónde es el mejor sitio para instalar los enchufes o los postes de abastecimiento eléctrico con el machine learning también de Splunk. Entonces lo vemos, es un caso en el que una parte importante de la transformación digital se hizo a través de una plataforma de datos, que en este caso era Splunk. Ya hemos llegado al final. Quizás lo que os podemos recomendar, la mejor manera de hacerlo es utilizarlo. Tenéis un botón en nuestra web, os bajáis a Splunk, hay una versión gratis. Es la misma tecnología que funciona la versión gratis con pocos gigas a una plataforma de no sé cuántos petas al día. Hoy en día la verdad es que no conocemos dónde se acaba la plataforma porque todavía no tenemos cliente ¿cómo se hizo? Que la rompió, vamos, en volumen. Y bueno, tenéis siempre la capacidad de hacer preguntas, os contestaremos cuanto antes y creo que hay también una pequeña survey a la que podéis contestar. Y con eso, pues, os damos las gracias por atender a esta presentación y hasta la próxima. Gracias.